QGIS Desktop, al igual que QGIS Browser, es una aplicación libre y de código abierto. Se utiliza para visualizar y modificar varios tipos de información geográfica. Funciona de manera similar al Map de ArcGIS y es la aplicación principal del paquete QGIS, desde la cual se pueden ejecutar tareas de geoprocesamiento. Las funciones adicionales a las realizables por QGIS Browser, vistas en la clase anterior, son crear mapas con múltiples capas en formato QGS, crear mapas para impresión, crear bases de datos geográficas, ejecutar tareas de geoprocesamiento, modificar metadatos, utilizar cajas de herramientas, agregar complementos y ejecutar secuencias de comandos Python. Miremos cómo funciona. Iniciamos con la apertura de QGIS Desktop. Lo encontrarás en el listado de programas de tu equipo. Vamos a utilizar la versión 2.18.13. Si tienes una versión superior, podrás realizar la práctica sin problema. QGIS Desktop es una aplicación compuesta por una barra de menús, barras de herramientas flotantes, un panel de explorador que funciona parecido al catálogo integrado de ArcGIS y el panel de capas que corresponde a la tabla de contenido de ArcGIS. El panel de explorador podrías acoplarlo a la derecha para dar un aspecto parecido a la visualización de catálogo de ArcGIS. Puedes dejarlo entonces en esta posición. Estas barras de herramientas, cada una de ellas tiene un nombre. Si te localizas en la parte izquierda sobre los puntos de desplazamiento de la barra, vas a poder visualizar su nombre. Esta, por ejemplo, es la barra de herramientas de proyecto, desde la cual puedes crear un nuevo proyecto, abrirlo, guardarlo con otro nombre, crear un diseñador de impresión o modificarlo. Vamos a dejarla en su posición original. La siguiente barra que tienes en la parte superior es la barra de navegación de mapas. A la derecha encuentras la barra de atributos, abajo encuentras la barra de edición y acá tenemos la barra de etiquetado. En la parte izquierda del panel vas a encontrar siempre la barra de administración de capas, desde donde podrás agregar capas vectoriales, imágenes raster y capas cargadas desde conexiones de bases de datos locales o desde Internet. Para la creación de un mapa nuevo, irás a Proyecto, seleccionar la opción Nuevo o puedes oprimir Control N o seleccionar el botón Nuevo de la barra de Proyecto. Al crear un proyecto, la primera configuración que debemos realizar es asignar el sistema de coordenadas que vamos a aplicarle a todo el proyecto. En la parte inferior está la barra de estado. A la derecha vas a encontrar el sistema de proyección de coordenadas que se asigna por defecto. Actualmente, cuando creas un proyecto, está cargando por defecto el sistema WGS 1984. Esa proyección la puedes cambiar dando clic sobre él, seleccionando la transformación de coordenadas al vuelo, indicando por ejemplo que vas a trabajar con un sistema de proyección de coordenadas relacionado con Colombia, que sería el de la franja asociada con Bogotá. Vamos a seleccionar Magna Sirgas Colombia, damos a aplicar y aceptar. Desde este momento entonces cambió el elipsoide al 3116 que corresponde al sistema Magna Sirgas de Colombia. Vamos a ampliar. Esta misma configuración la puedes realizar ingresando a proyecto y dando clic en propiedades de proyecto. Aquí vas a encontrar la pestaña de sistema de proyección de coordenadas o sistema de referencia de coordenadas. En la ficha general vas a encontrar el nombre del proyecto. Podríamos colocar, por ejemplo, como título práctica GIS. Cuando guardemos el proyecto nos va a aparecer el nombre. Este es el color de los elementos seleccionados, el color del fondo, las rutas. Podemos almacenar rutas absolutas o relativas. Por recomendación se debe utilizar las rutas por referencia relativa para que puedas mover tus datos de una carpeta a otra. Y siempre y cuando el mapa esté en la misma localización con los datos, no vas a perder la vinculación con ellos. Las mediciones entonces se van a hacer con el elipsoide GRS 1980. Las unidades de medición van a ser metros para distancias y las unidades de medición de superficie utilizando metros cuadrados. Esta visualización de unidades se puede cambiar por cualquiera de las que están mostradas en pantalla. La visualización de coordenadas entonces la vamos a hacer utilizando las unidades del mapa. En este caso, para este sistema de proyección de coordenadas sería metros. Y la precisión la podemos dejar automática de acuerdo a la definición de decimales establecida en el sistema de coordenadas o en el sistema operativo. Vamos a trabajar la automática. Escalas en este momento no tenemos definida. En la parte izquierda en el panel tienes, además de la pestaña general y la pestaña del sistema de referencia de coordenadas, tienes identificación de capas, aún no tenemos ninguna capa, definición de estilos predeterminados. Aquí podrías colocar cuál es el estilo de los símbolos cargados en un mapa. Si por ejemplo son un punto, puedes seleccionar un tipo, seleccionar cualquiera de los que tienes en la lista, cómo quieres ver las líneas cuando cargas una capa, los rellenos y las rampas de colores, cuál sería la rampa preestablecida. Si lo dejas sin una selección, se cargará aleatoriamente de acuerdo a la capa que selecciones, dependiendo de su geometría. Puedes activar opciones de transparencia para utilizar las capas como calcas y puedes en general administrar estilos y crear tus propios estilos de coloreado o de relleno.
También tienes una pestaña para la definición de servidores OWS. Aquí puedes activar las capacidades del servicio que va a tener, definir el nombre, la organización, los recursos, la posición y en la parte inferior realizar la configuración de extensión, las restricciones con respecto a la fuente de capas y hacer exclusiones para diseñadores y excluir ciertas capas que no quieres mostrar. En relaciones podrás encontrar relaciones con datos externos. En fuentes de datos podrás visualizar opciones para crear grupos de transición automática cuando sea posible, la conexión con fuentes de datos y en variables podrás definir variables de entorno que funcionarán dentro de toda la aplicación. Damos clic en aceptar y ya tendríamos la configuración inicial de nuestro mapa de proyecto en QGIS. Ahora vamos a visualizar una capa geográfica. Para agregar las capas, vamos a ir al botón de añadir capa vectorial. Te va a aparecer una ventana en la cual nos solicita que indiquemos el origen de la capa. Puede ser desde un archivo, desde un directorio, desde una base de datos o a través de un protocolo de conexión de red hacia Internet o en tu red local. Vamos a trabajar con un archivo. Codificación, vamos a decirle que utilice la codificación del sistema operativo. Y en fuente, vamos a decirle que explore las fuentes. En la exploración, vamos a ir a la carpeta C del computador. Vamos a buscar la carpeta de nuestro curso y vamos a empezar con la visualización, por ejemplo, de la capa de departamentos. Damos clic en abrir. Nos aparece la ruta del conjunto de datos. Podríamos haber seleccionado más de una capa utilizando la tecla Control. Damos a abrir y el mapa se carga en pantalla. El proceso de carga utilizando ese tipo de conexión es un poco extenso porque tenemos que navegar sobre todos los directorios. Es más recomendable utilizar la barra o el panel que tienes a la derecha, el panel del explorador, buscar la ruta, buscar la carpeta del curso, ir a datos base y tener acá directamente el listado de capas para cargar a tu proyecto. Funciona exactamente igual como en el catálogo. Podríamos tomar, por ejemplo, la capa de los municipios, arrastrarla y ponerla dentro de nuestro mapa. Aquí va a quedar cargada encima. Podríamos tomar la capa de municipios y colocarla debajo. Aquí tendríamos entonces la lista de ordenamiento de capas para visualización. El contenido de una capa, vamos a trabajar con la capa de municipios. Primero en pantalla vas a ver, vamos a apagar acá departamentos, su localización espacial. Puedes con la rueda hacer acercamiento a cualquiera de las posiciones del mapa. Lo segundo que vas a poder visualizar es la tabla de atributos, dando clic derecho y seleccionando la opción Abrir tabla de atributos, tal como lo hicimos en ArcGIS. En la tabla de atributos entonces vas a encontrar todos los atributos de la capa. Recuerda que cada uno de los registros corresponde a uno de los polígonos dibujados en pantalla para esta capa que estamos visualizando. Esta tabla no es acoplable, yo no la puedo pegar directamente en el espacio de trabajo, tendría que acoplarla como una ventana de Windows. Y a la derecha tendría que colocar, por ejemplo, la aplicación de mapas. Esta ventana trabaja de forma flotante. Si maximizamos nuevamente el entorno de QGIS, la ventana va a quedar por detrás. Tenemos que volver a seleccionarla abajo en la barra de tareas para poderla visualizar encima. La selección entonces acá puede seleccionar registro por registro y visualizar su localización. El funcionamiento es muy similar al catálogo. Podemos ordenar, por ejemplo, por nombre de municipio. Aquí los caracteres no se están visualizando correctamente. Para visualizar correctamente una capa y sus atributos, las ñes y las tildes, dar botón derecho sobre la capa, acceder a sus propiedades y en la parte superior general vas a encontrar la codificación de fuente de datos. Aparece sistema, vamos a cambiarla por una codificación que se llama UTF-8, que es una codificación universal de 8 bits. Vamos a dar a aplicar y aceptar. Si vuelves a abrir la tabla de atributos, vas a poder visualizar que las tildes ya se despliegan correctamente. Si acercamos, ya podemos ver los caracteres adecuadamente, las señas y los caracteres especiales que teníamos cargados en esos datos. Podrías ordenar entonces alfabéticamente, mirar cuál es el municipio que empieza por la letra A, el municipio de Acacías. Acá podrías hacer una visualización directamente sobre el elemento, sobre la fila seleccionada utilizando este botón y podemos ver el municipio seleccionado en la tabla, que sería el municipio de Acacías y conocer su área. Con respecto a los metadatos de la capa, vamos a dar botón derecho nuevamente en la capa de municipios, vamos a acceder a sus propiedades y desde propiedades vas a poder consultar la ficha de metadatos que se encuentra justo acá, en esta opción, metadatos. En metadatos podrías establecer un nombre corto para la capa, asignar un título, agregar un resumen del contenido, una lista de palabras clave y en la parte inferior vas a poder encontrar los metadatos nativos de la capa, los metadatos base, que serían los metadatos a partir de las propiedades. Vas a encontrar lo mismo que aparecía en el QGIS Browser, el File, la ruta, el tipo de entidad geométrica, el número de elementos, las capacidades de la capa, la extensión espacial y el sistema de proyección. Vamos a dar a aplicar y aceptar. Esas mismas propiedades las puedes consultar directamente en el panel de explorador.
así se llama en esta herramienta. Damos botón derecho sobre municipios, vamos a las propiedades y aquí podemos ver la misma ficha de metadatos que aparecía en el QGIS Browser. Para consultar los tipos definidos en la tabla de atributos, clic derecho por ejemplo en la capa de municipios, propiedades, vamos a la pestaña de campos y podremos observar los nombres de campos definidos, los alias, sus tipos, sus longitudes y su precisión. Podrás adicionar también un comentario al campo. Como estamos trabajando con un archivo de forma HFile, recuerda que la longitud en los nombres es de máximo 10 caracteres. Y de espacial, por ejemplo, es una cadena de texto de 5 de longitud. La entidad territorial es una cadena de texto de 80. El código del departamento es un string de 5. El campo de longitud o perímetro y el campo de área son campos reales, dobles de 18 de longitud con precisión de 11 decimales. En la parte derecha podrás observar de estos campos cuáles han sido definidos como campos que se pueden compartir en servicios web WMS y WFS. En este momento todos esos campos, si yo comparto esta capa en un servicio web, serán visibles en la tabla de atributos. Damos clic en aceptar y esa sería la forma de visualizar los tipos. Ahora visualicemos una imagen raster. Para el raster entonces oprimimos en añadir capa raster, ubicamos la carpeta en donde tenemos almacenada la imagen, en este caso C, la carpeta de curso IMG, y seleccionamos la grilla. Vamos a utilizar la grilla que se llama R temperatura, mensual medio y DW. Vamos a dar abrir, vamos a apagar los municipios y vamos a dar botón derecho a la capa y la vamos a hacer un zoom. En pantalla entonces podrás visualizar la grilla. Tus metadatos podrías consultarlos a través de botón derecho, propiedades de la grilla, y la pestaña se compone de las siguientes opciones. Tenemos general, en donde podemos consultar la fuente, cómo la vamos a mostrar, con qué nombre, la ruta completa, el número de columnas, filas, los valores nulos, cómo están definidos, el sistema de proyección de coordenadas y no tenemos definición de visibilidad a través de rangos de escala. En el estilo, entonces tenemos un tipo de renderizado utilizando una unibanda de color gris. El gradiente entonces está de negro a blanco, que es el que estamos viendo en pantalla. Aquí podemos visualizar entonces el valor mínimo y el valor máximo, que es el mismo valor que aparece en las propiedades de visualización del panel de capas, el valor mínimo y el valor máximo, que correspondería al píxel con el valor más pequeño y el valor más grande. Abajo podemos encontrar el renderizado de color, podríamos cambiar el brillo, la saturación, el contraste, podemos asignarle transparencias, construir las pirámides, que serían las imágenes de visualización, visualizar un histograma de clasificación de los diferentes valores de píxel que tenemos almacenados. Tenemos la distribución de píxeles de acuerdo a los valores de temperatura. Aquí tendríamos las frecuencias, sería el número de píxeles, por ejemplo, que tienen 28 grados centígrados, tendríamos un valor de alrededor de más o menos unos 25. En la ficha de metadatos entonces vas a poder colocar un nombre corto, al igual que en las capas, un título, agregar un resumen, también palabras claves o tips. En la parte inferior vas a ver la pestaña de los metadatos, la misma que aparecía en el QGIS Browser, y aquí vas a poder ver las estadísticas de la banda 1, la covarianza, el valor medio y otros datos, las dimensiones, el tamaño de los píxeles, el origen, los valores de datos nulos y algo muy importante que ya hemos visto en el QGIS Browser es el tipo de datos que están representando los píxeles. Son datos flotantes de 32 bits, sistema de proyección de coordenadas y el número de bandas. Esos serían entonces los metadatos básicos. Vamos a darle aplicar y aceptar. Respecto entonces a las conexiones a bases de datos geográficas, si ya habíamos hecho la conexión previamente desde el QGIS Browser, se va a arrastrar y la vamos a poder utilizar dentro de nuestro proyecto. Para esa conexión entonces seleccionamos este botón que es conexión a Spatialite, damos clic, aquí ya teníamos la ruta de configuración de enlace. Si no estuviera, digamos que vamos a eliminarla, puedes volver a crear una conexión nueva, ubicar la carpeta del disco duro, la carpeta del curso, la carpeta de la base de datos geográfica y volver a seleccionar la base de datos de ejemplo en formato SQLite. Vamos a darle seleccionar, abrir y nos vamos a conectar a ella. Aquí podríamos agregar, por ejemplo, nuevamente la capa de municipios y vamos a agregar las vías rurales troncales de Colombia. Podemos seleccionar las dos con control y las añadimos al mapa utilizando el botón añadir. Nos va a preguntar esa base de datos con qué sistema de coordenadas fue almacenada la información. Esa información fue almacenada con Magna Sirius Colombia, la seleccionamos. Si tuviéramos el mapa creado desde el inicio con WGS84, podríamos proyectar en WGS84. Acá nos está preguntando cuál es el sistema de referencia de coordenadas para utilizar la proyección o para proyectar los elementos. Vamos a darle a aceptar. Para la siguiente capa me vuelve a preguntar lo mismo. Vamos a aceptar. Y aquí tendríamos entonces la visualización directa
sobre los datos a partir de la base de datos. Vamos a apagar un momento la grilla de temperatura y vamos a tomar las vías y las vamos a colocar encima. Para la simbología das doble clic en la capa, te va a aparecer una ventana, la ventana de propiedades, exploramos algunos de los elementos. Para visualizar los estilos y cambiar los estilos de las líneas, vas a estilo, seleccionas línea sencilla, puedes cambiar el color, vamos a utilizar por ejemplo el color amarillo. Si no está el color amarillo lo puedes crear aquí en la paleta y mover acá este desplazador para cambiar el color, seleccionar el color que tú requieres, das clic sobre el color y ya tendríamos entonces el color seleccionado. Podemos cambiar el grosor, vamos a colocarle pluma de 1.06 o pluma de 1, vamos a aplicar y vamos a aceptar. Y ya estaríamos viendo las vías. Podríamos colocar por ejemplo los departamentos encima de los municipios quitando su relleno. Vamos a dar a activar a los departamentos y vamos a ponerlos encima de los municipios. Los municipios obviamente van a quedar ocultos debajo de los departamentos, pero podemos quitar el relleno a los departamentos. Podemos dar doble clic, ir a las opciones de relleno y decirle al relleno a través de la pestaña derecha que queremos un relleno transparente. Y las líneas le podemos cambiar el color, podemos colocar por ejemplo este color morado, dejarlo sólido y ponerle por ejemplo 0.75 en el grosor. Y puedes ver la previsualización, vamos a aplicar, aceptar y estaríamos viendo entonces estas líneas moradas que corresponden a los departamentos y las líneas negras con relleno azul serían los municipios y lo amarillo serían las vías. Para los metadatos desde base de datos geográficas funcionan exactamente igual. Rutas troncales lo cargamos desde la base de datos geográfica en SQLite, podemos darle botón derecho, nuevamente acceder a las propiedades. Estamos viendo la simbología y en la parte inferior están los metadatos. La pestaña de metadatos funciona igual si estás utilizando datos en formato shapefile o si estás utilizando datos desde bases de datos geográficas como en el caso de SQLite. En la parte inferior mira las propiedades de los elementos de la capa y en la parte superior los elementos de metadatos de identificación para el usuario que funcionarían dentro del proyecto. Vamos a darle a aplicar y vamos a darle a aceptar. Esa sería entonces la forma de visualizar capas vectoriales, archivos de forma shapefile, grillas de datos, capas desde bases de datos geográficas. Nos falta visualizar tablas. Para visualizar una tabla que no sea geográfica, puedes agregarla directamente desde el panel del explorador. Podemos tomar por ejemplo la tabla de Excel de brillo solar, la podemos arrastrar a nuestro panel de capas, se va a cargar en la parte superior. Este sería el icono de visualización de las tablas en esta herramienta. Este sería el de líneas, este sería el de grillas y este sería el de polígonos. Seleccionamos la tabla y podemos abrir la tabla de atributos. Desde la tabla de atributos entonces puedes ver todos los registros que tiene la tabla de Excel en la primera hoja. Recuerda que siempre la visualización se hace sobre la primera hoja del libro. Tenemos 69.193 registros y nos vamos al último registro que tenemos en pantalla. Podemos mirar las propiedades y consultar los metadatos de la tabla. Botón derecho propiedades y metadatos. Está en formato XLSX y si queremos saber cuántos registros tenemos 69.193. Podemos agregar archivos DBF. Aquí tenemos un DBF. Podemos darle botón derecho, abrir la tabla de atributos. Se despliega un poco más rápido. Podemos ordenar, por ejemplo, por el nombre de estación de la tabla IDEAM versión 9. Aquí, por ejemplo, nuevamente, al cargarla por primera vez, él no sabe con qué codificación tiene que visualizar los datos. Aquí no vemos, por ejemplo, Rafael Núñez, sino Rafael Nu AES. Cambia el código ASCII. Entonces lo vamos a corregir. Vamos a darle botón derecho a la capa. Vamos a sus propiedades. Y recuerda que esta modificación siempre la tienes que hacer desde General, Sistema y buscar la codificación UTF-8 que tenemos acá en pantalla. Esta que tenemos acá, UTF-8. Vamos a aplicar. Vamos a aceptar. Nuevamente volvemos a la tabla y ya puedes visualizar correctamente los nombres y los caracteres especiales. Podrías verificar las señas, podrías verificar alguna con tildes. También puedes agregar archivos XLS. Puedes ir al panel derecho de explorador, tomar un archivo XLS, arrastrarlo al proyecto y soltarlo. Vamos a ampliar un poco esto. Podemos darle botón derecho entonces a la tabla que acabamos de agregar, abrir la tabla de atributos y aquí tendríamos entonces la tabla con los datos. Podemos mirar los metadatos, botón derecho propiedades, consultar los metadatos y visualizar si realmente corresponde al archivo XLS. Casi siempre cuando las agregamos van a pasar de primeras en la tabla o en el panel de capas. Aquí podemos visualizar la ruta. Efectivamente estamos mirando el archivo XLS. Vamos a aceptar y ya tenemos la visualización sobre tablas. Es todo por ahora, nos vemos en la próxima clase.